Hola, buen día, buenos días, bienvenidos a esta capacitación virtual. En el día de hoy hablaremos del abordaje de la hipertensión arterial. Esta patología, pues podemos decirla de suma importancia porque está unado hacia entidades de carácter cardiovascular y ellas se encuentran en el primer lugar de mortalidad a nivel mundial, siendo esta la principal causa isquemia del corazón seguida de derrame cerebral, aunque también se tienen pues calculado que el número 2 actualmente el cáncer está atacando, siendo este de 1.2 millones y a lo cardiovascular de 1.8 millones. Sin embargo, pues actualmente todo lo cardiovascular se tiene en primer lugar. 3 de cada 10 muertes fueron causadas de origen cardiovascular y 3.500 personas mueren diariamente en el mundo. Aquí está unado también de entidad cardiovascular con accidentes de tráfico. Entonces, estas dos se siguen incrementando y los accidentes, como ya lo hemos visto en algunas otras capacitaciones, pues se va más hacia adultos jóvenes de 19 años hasta 30 años, que es la causa número 1 de mortalidad. Sin embargo, a pesar de ello, cardiovascular número 1. Entonces, la hipertensión arterial sigue siendo un factor de riesgo importante para una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y también involucrando la falla renal. Por lo tanto, es una causa importante de mortalidad en México. La etiología hay diversas. En este caso, pues las sobresalientes es la primaria y la secundaria. Primaria un 95% de los casos y secundaria un 5%. En este punto hablaremos sobre causas primarias, pero no dejaremos atrás a las secundarias, en donde este 5% se encuentra involucrado las causas endocrina, renal, vascular y la neurológica. Entonces, la hipertensión, la duda aquí es una muerte silenciosa. ¿Cuánto nosotros nos tenemos que dar cuenta? Continuando con este 5% de las causas de hipertensión secundaria, tenemos que pues la falla totalmente renal, como cuál es la causa del parénquima renal, cuál, una pielonefritis crónica, una glomerulonefritis primaria, una nefritis tubulointersticial, además de ello involucrado desórdenes sistémicos renales. ¿Qué más? Bueno, un lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, las vasculitis de origen renovascular, ¿cuál? Enfermedad aterosclerótica, displasia fibromuscular, poliartritis nodosa, endocrinas, feocromocitoma, síndrome de Crohn, que es una hiperaldosteronismo primario, un síndrome de Cushing, drogas como cual cocaína, anfetaminas, closturinas, quinirinas, bueno, vaya, muchísimas. Otra causa de hipertensión secundaria es la coartación de aorta y no podemos dejar atrás la preeclampsia, eclampsia. Entonces, estas causas de origen secundaria. Sin embargo, al ser tantas patologías que se ven involucradas, en el día de hoy no las trataremos tal cual, nos vamos hacia la principal, el 95%, que es de origen primario. Pero no solo tenemos que están causas y enfermedades y sí tiene que ver el síndrome, bueno, el eje de aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona, no, sino que también la genética. ¿Por qué? Porque es una enfermedad poligenética. Cada paciente puede tener afección de diferentes genes. Están involucrados los polimorfismos en gen que codifica para el eje renina, angiotensina, aldosterona, angiotensinógeno y la ECA. Y estos polimorfismos en genes que codifican al receptor AT1 y los receptores de aldosterona y el B2. Entonces también tenemos causas genéticas. Algunos datos. La hipertensión afecta a 1 de cada 3 25 o más años de edad tienen los pacientes, aproximadamente de unos 1.000 millones de personas. Provoca cada año un aproximado de 9.5 millones de muertes por enfermedades del corazón, comentados desde el inicio que están muy involucrados, ahí hacen una sinergia catastrófica. La prevalencia más alta de hipertensión se observa en África. El 46% de los adultos en teoría se tiene. Y la más baja en América, en un 35%, pero esto ya está incrementándose. Y por ello también pues distintas asociaciones realizaron el Día Internacional o el Día Mundial de Hipertensión. ¿Cuándo es este? El 17 de mayo. Bueno, los datos en México, ¿cómo están? La prevalencia de hipertensión, según la entidad federativa, de acuerdo a ENSANUD, esta encuesta que realizan,
pues del 2006, tenemos cómo se encuentran. Hablando de Puebla, entre 23.4 y 26.8% de prevalencia. Y nos vamos hacia el sur, sigue siendo la mínima, pero si nos vamos al norte, se encuentra hasta el 35 y 42.3%. ¿Y esto por qué? Entonces aquí vienen los estudios de por qué el norte tiene una prevalencia más alta y por qué el sur tiene una prevalencia disminuida. Bueno, esto tiene que ver con estilos de vida, en un momentito más lo comentaremos. Aquí tenemos según el grupo de edad y el tipo de diagnóstico y sexo. Entonces aquí tenemos aproximadamente la prevalencia y cuál es más alta de la edad desde 70 a 79, del 79 años, desde el 30% hasta el 60%. El 30% era un diagnóstico previo y luego se va del 30 a otra vez 30%, que es por hallazgo. Y en mujeres, ¿cómo están? De igual manera, ¿en qué edad? Aquí se encuentra antes, pues de 60 a 69 años, igual un 30% con diagnóstico previo y pues y demás por hallazgo. En comparación de sexos, en mujeres se encuentra un diagnóstico previo más incrementado que por hallazgo y esto tiene que ver por cultura, simplemente. Las características clínicas de los pacientes que acudieron a detección de hipertensión, de acuerdo a ENSANUD, no desde 2006, sino del 2012, nos dice lo siguiente. Hombres, ¿quiénes acudieron? Acudieron a la detección de hipertensión arterial, 45.7%, de un total de población del 43.5%. ¿Cuál fue el índice de masa corporal que manejaron estos hombres? 27.8. Eso nos habla de que ya están en sobrepeso. La circunferencia en cintura, 95. Sobrepasa otra vez cuando vimos hace poco síndrome metabólico. La tensión arterial sistólica de 123.2 y la diastólica de 79. En un promedio de 80 y de 123.6 de hombres. En mujeres, la edad 43.3%, más jóvenes que los hombres, y aquí volvemos otra vez cultura. Índice de masa corporal de 28.9, la circunferencia de 94, o sea, muy cercana a 95, y en mujeres recordemos que ya los estándares están todavía más estrictos a no tener una circunferencia abdominal mayor a 80 centímetros. Una tensión arterial sistólica de 119.4, que fue la media, y la diastólica de 77.4. Estos son datos, repito, de ENSANUD 2012. Vemos que estos datos nos mostraron ya un síndrome metabólico. Estamos hablando de eso. Entonces, número 1, tenemos hipertensión. Número 2, síndrome metabólico. ¿Qué me va a llevar? Este resultado de inflamación de mi estado basal me va a llevar a producir enfermedades cardiovasculares. La definición total de hipertensión arterial sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio o más. Una presión arterial diastólica o ALS, pues una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio más. Y si se tiene en cuenta la desaparición de los ruidos, el quinto ruido de Korokov o ambas cifras se incluyen. Entonces aquí tenemos, hay distintas clasificaciones de hipertensión, de las definiciones de los estadios, pero ahorita nos vamos a quedar con esta. Los tipos que podemos tener: hipertensión sistólica aislada, su nombre lo dice, síndrome de bata blanca, que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque es este síndrome que en muchas ocasiones no lo tomamos en cuenta y las enfermeras son las dedicadas a tomar los signos vitales. Cuando llegan a un hospital, llegan a consulta, resulta que el paciente lo tratan como una hipertensión reactiva o bien ya ni siquiera como reactiva, le mandan directo el medicamento. Entonces tengamos mucho cuidado en el síndrome de bata blanca. La hipertensión refractaria o resistente. ¿Cuándo aparece esta? Cuando no se puede reducir la presión arterial a menos de 160 sobre 100 milímetros de mercurio. Entonces ahí aguas. Una hipertensión maligna, cuando se relaciona ya con necrosis arterial del riñón y de otros órganos, y los pacientes estos tienen insuficiencia renal y retinopatía. ¿De qué grado? Desde el 2 al 4. Entonces aquí tenemos hipertensión primaria. Síntomas varían. Siempre la que ya no lo sabemos, que tiene fotofobia. Sí, el paciente puede tener fotofobia, lo puede tener, pero va más allá. O sea, vamos allá hacia
yo como paciente, sí me lastima el ver, totalmente tengo alguna normalidad, no lo puedo describir, entonces ahí va la iniciativa del médico, pues a observar qué es lo que tiene el paciente, identificar en la exploración si en este caso tiene ya daño a órgano blanco, ¿de acuerdo? Y ver si tiene tinnitus, no tiene tinnitus, tiene cefalea, no tiene, ¿qué más tiene mi paciente? ¿Qué me está diciendo estos datos? Que no solo sean totalmente los datos del libro, o sea, no nos vamos a quedar con ello. Y las consecuencias, con el tiempo, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca e infarto y situaciones pues, renales. ¿Qué eje tenemos involucrado en la hipertensión arterial? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, y donde aquí rápidamente este slash está precisa porque nos dice todo el hígado hacia dónde es el angiotensinógeno, y tenemos involucrado al riñón para la producción de renina y del pulmón también, ¿para qué? De la angiotensina 1 que pasa a angiotensina 2, y luego tenemos además de ello cómo se ve involucrado pues el endotelio pulmonar, el renal, todos absolutamente, y se va de angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, y de ellos hacia qué va a estar sucediendo, si voy a tener una actividad simpática, si la reabsorción de sodio y cloro, cómo va a estar la excreción de potasio, voy a tener retención de agua o no, cómo va a estar actuando mi corteza suprarrenal para la secreción de aldosterona, voy a tener una vasoconstricción arteriolar, sí, y aumento de una presión sanguínea, ¿en dónde? En la arteriola, y en la hipófisis también vamos a tenerla involucrada, y cuál principalmente el lóbulo posterior, ¿con qué? Con la segregación de AHD. Entonces ya tenemos todo ello, y ¿qué va a generar absolutamente este sistema de renina, angiotensina, aldosterona? Pues retención de agua, retención de sal, una volemia aumentada, una perfusión del aparato yuxtaglomerular aumentada, y con ello me voy a tener mayor estimulaciones y secreciones de sustancias que me van a producir una reabsorción a través de transporte activo y a través también de transporte pasivo. Y este ciclo se vuelve a repetir 1, 2, 3 veces. Diagnóstico, nos vamos a cuál? Al JNS7. Aquí, aunque ya el JNS8 existe, está en vigencia, no da cambios significativos en la clasificación de la hipertensión arterial. El JNS8 da más, apunta más hacia modificaciones en el abordaje, en el tratamiento, más no en la clasificación de diagnóstico. Entonces tenemos, de acuerdo al JNS7, la clasificación de una hipertensión, de una presión arterial normal, que es aquella menor de 120 sistólica y diastólica menor a 80. Prehipertensión de 121 a 139, sistólica y diastólica 80-89, estado 1, que es de 140 a 159 y diastólica de 90 a 99, y el estado 2, que es mayor a 160 y diastólica de mayor a 100. Entonces, esta clasificación nos quedamos de acuerdo al JN7. Y aquí también, que pues de acuerdo al Journal de European Heart de 2013, ¿cuáles son las cifras que nos están manejando? Aquí vemos también que una óptima de 120 a 80 diastólica, es decir, está totalmente correlacionado con los datos que nos arroja el JNS7. La normal, 120 a 129, aquí ya entra a confusión porque en la otra clasificación pues ya no las marca como estado de prehipertensión. Sin embargo, las normas europeas nos marcan ya grado 1 de 140. Entonces, totalmente todo de alto normal, pues el JNS7 lo está clasificando como prehipertensión. Solo muestro esta para pues, hacer esta comparativa, pero, repito, nos basamos en el JNS7. Y el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer este abordaje para pues, darle un adecuado tratamiento? Primero, una medición de la presión arterial. ¿Cómo? Recordemos siempre permitir el descanso del paciente mínimo, estar sentado, que esté quieto 5 minutos previos a la medición. ¿Por qué? Porque de lo contrario, todas estas hormonas que me van a estar involucradas, como ya vimos en el sistema de angiotensina aldosterona, en hipófisis, va a generar que ese estado de estrés que tenga el paciente va a aumentar esta presión. Entonces, muchísimo cuidado. Utilizar el baumanómetro, sea aneroide, sea de mercurio, sea el que sea, totalmente calibrado, identificarlo.
Tomar 2 medidas por lo menos, alrededor de 1 a 2 minutos entre cada toma, y recordar que después de la toma, si lo hago en el brazo, puedo aumentar hasta 10 milímetros de mercurio. Utilizar un brazalete estándar. Características de 12 a 13 centímetros por 35 centímetros. Ajustar en los brazos pues grandes también, que sea adecuado. Colocar el mango del manómetro a nivel cardíaco, siempre el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene que estar a nivel del corazón, no totalmente extendido, no en flexión. Y vamos a desinflar el brazalete, en este caso, ¿cuánto? ¿Cuál es la velocidad? Bueno, 2 milímetros de mercurio por segundo es lo que tenemos que ir realizando. Y en pacientes ancianos hacer una determinación con el paciente de pie. ¿Ok? Entonces, estos como datos importantes ante la medición. Luego, ¿qué más? Indicaciones para monitoreo de TA. Ok, mi paciente tiene datos extraños. Bueno, entonces voy a ver cuál es la variabilidad inusual de tomas hospitalarias o en su casa. Hay una discrepancia entre las cifras tensionales obtenidas en casa y en el hospital o en el medio de trabajo. Hay una resistencia al tratamiento. Mi paciente ya dice que está en tratamiento, pero no concuerdan las cifras tensionales con pues, lo que estoy obteniendo también y el tratamiento. Tengo también una sospecha de apnea obstructiva de sueño y las cifras altas en el hospital sin daño de órgano blanco también que pueden estar ahí y ya el paciente está totalmente acostumbrado su organismo a manejar cifras tensionales altas. Entonces, agua. Entonces, número 1, tenemos que establecer las cifras tensionales, identificar las causas, si es que existen causas secundarias de hipertensión y si no, ya englobado a una hipertensión primaria, pues voy a ver qué factores de riesgo tiene mi paciente para estratificar. Aquí, pues únicamente pues los factores que también involucran en el pronóstico. Vemos sobre todo las edades, en el hombre mayor a 55 años, mujeres mayores a 65, el fumar, las dislipidemias, la historia familiar de enfermedades cardiovasculares previas a una edad, ¿cuánto? Menor a 55 años y también menores a 65 años en el caso de mujeres. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué otro factor está muy involucrado? La obesidad abdominal y la proteína pues reactiva mayor a 1 milímetro sobre decímetro. Entonces, todos estos factores de riesgo pues incrementan la estadificación y sobre todo tener cuidado. ¿Qué otra? La diabetes mellitus y todo aquello que esté asociado pues a sintomatología clínica, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos aislados, como cual tener evidencia de cómo está el albúmina, cómo se encuentra creatinina y demás. Pero los que dije hace un momento, que son los que se encuentran en este recuadro, son los más importantes. Luego, ok, ya tengo en cuenta todo eso. Mi evaluación, la exploración, independientemente de tener una historia clínica completa, el interrogatorio, toma de signos vitales, pues también voy a buscar los signos de enfermedad, en este caso de afectación a órgano blanco, como cuál, cerebro, retina, corazón, arterias periféricas. Entonces voy a hacer un fondo de ojo. Un fondo de ojo es de vital importancia en un paciente cardiópata, en un paciente hipertenso, porque con esto vamos a saber, sin dudas, tal vez mi paciente no esté estadificado a como tal grado 1, grado 2 o hipertensión maligna o lo que ustedes deseen en hipertensión. No lo está, pero si acude a mi consultorio y yo identifico que tiene cefalea, tiene tinnitus, o bien dice, ok, me siento mal, hago el interrogatorio dirigido, me voy a la exploración e identifico que tiene daño en pupila, veo ya hilos de cobre, hilos de plata, además de ello identifico estados algodonosos, bueno, exudados, ya estoy identificando y dando un diagnóstico desde ese momento. Protocolo de estudio, bueno, ¿qué más? ¿Me quedo con la toma de presión? No. ¿Qué más puedo hacer? Una citometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, ácido úrico, un perfil de lípidos incluyendo HDL, LDL, colesterol total, triglicéridos y el examen general de orina. Entonces, estos laboratorios básicos que tenemos que tener. ¿Qué otro? Electrocardiograma. Bueno, mi paciente, dependiendo de las cosas,
un holter. Mi paciente tiene mayor de 50 años y además sospecho de también una radiografía de tórax. Y recordamos que existen pacientes, no enfermedades. ¿Por qué voy a hacer todo esto? Bueno, porque la meta de mi tratamiento va a ser disminuir al máximo el riesgo cardiovascular. Es decir, voy a tratar todos los factores reversibles: tabaquismo, dislipidemia, diabetes, y eso lo dejo entre signos de interrogación. Disminuir, ¿qué? La presión sistólica menor a 140, la diastólica a menos de 90 y más si se tolera. Recordemos que una presión sistólica, la meta de un paciente diabético es menor a 130 y diastólica menor a 80 y menor a 140 totalmente sistólica si mi paciente es de edad avanzada y es de difícil control. Otra cosa, abordaje, cambios del estilo de vida, suspender tabaquismo, reducción de peso, disminuir ingesta de alcohol, fomentar una actividad física, siempre tomando en cuenta las recomendaciones internacionales. La AHA nos dice 30 minutos de ejercicio continuo. La ingesta de sodio de unos 500 miligramos al día, pues en menores de 50 años. Incrementar ingesta de frutas, de verduras, disminuir la grasa total y la saturada de las ingestas. Entonces, cuando ya se generen cambios en el estilo de vida, ya estoy en un escalón del tratamiento, voy a seleccionar fármaco dependiendo de la situación del paciente, de los antecedentes, de la estratificación, de los efectos adversos. Voy a identificar la farmacocinética, la farmacodinámica y también los costos que me va a producir este. Entonces el tratamiento lo voy a iniciar como monoterapia y de inicio de mantenimiento a los tratamientos tanto para monoterapia como puedo utilizarlos combinada con diuréticos tipo tiazidas, IECAS, ARA2, calcio antagonistas o beta bloqueantes. Entonces aquí sí es algo importante. Y aquí les muestro un cuadro en cuanto al tratamiento farmacológico para el paciente con hipertensión con o sin condiciones asociadas, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos condiciones especiales y este es un paciente hipertenso o bien tiene una hipertensión arterial diastólica con o sin sistólica, es decir, tiene más de 140 milímetros de mercurio sobre 90. Entonces, ¿qué voy a dar? Mi primera línea terapéutica, diuréticos tipo tiazidas, IECAS o ARA2, calcio antagonistas, beta bloqueantes. Y aquí voy a considerar el inicio de la terapia con combinación de fármacos de primera línea si la presión arterial sistólica es mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o bien la diastólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio de meta, ¿de acuerdo? Luego, segunda línea, puedo combinar los fármacos de la primera línea y definitivamente nunca vamos a recomendar beta bloqueantes en pacientes mayores de 60 años. Y siempre tengo que vigilar la presencia de la hipocalemia, ¿ok? Ahora, tengo una hipertensión arterial sistólica aislada. Bueno, ¿qué puedo usar también? Diuréticos, como cuál, tiazidas, ARA2 o calcio antagonistas. En la terapia de segunda línea puedo usar combinación de los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces aquí siempre está revisando la presencia de comorbilidades. Luego, condiciones especiales. Aquí muestro todo un cuadro, pero yo se los podría resumir en algo. Número 1. Si tengo la orden de indicación, siempre vuelvo a hacer ejercicio, dieta. Ya vimos que puedo usar IECA, tiazidas, beta bloqueantes, calcio antagonistas. En hipertensión grado 1, siempre dieta y ejercicio. Grado 2, pues esta no mejora, IECA, tiazidas, beta bloqueantes o antagonistas. Ahora tengo una hipertensión sistólica asociada, calcio antagonistas y diuréticos. Y las indicaciones especiales lo resumiré a la siguiente. Si tengo hipertrofia o el paciente tiene hipertrofia prostática o bien dislipidemia, ¿cuál? Alfa bloqueantes. Un diabético, recordemos la meta menor a 130 y 80. ¿Y cuál voy a dar en un diabético? IECAS. Jamás en un diabético, jamás voy a dar beta bloqueantes. Si mi paciente tiene antecedentes de infarto agudo de miocardio, beta bloqueantes y calcio antagonistas. Si tengo una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿qué puedo dar? IECA, beta bloqueantes, diuréticos. Si es diastólica, beta bloqueantes.
Si tengo una afectación vasculorenal, bueno, ¿qué voy a dar? IECA. Si tengo insuficiencia renal, IECA y ARA2. Y si mi paciente es joven, ¿qué voy a hacer? Dar beta bloqueantes. ¿De acuerdo? Entonces esto es de manera pues resumida en lo que aquí nos dice. Luego, tengo que identificar si mi persona tiene, bueno, un riesgo cardiovascular mediano, alto o menor. Entonces, voy a decir si lo tiene, no lo tiene. ¿A qué me voy a ir? Número 1, hacia la diabetes. ¿Qué? Glucosa plasmática. ¿Y cuánto tiene que estar esta? Bueno, mayor a 126 milímetros sobre decilitros en 2 pruebas. La hemoglobina glicosilada, ¿cómo va a estar? Pues si es mayor de 7, ya voy a estar pensando en ese diagnóstico. La glucosa plasmática postprandial mayor a 198 miligramos sobre decilitro. Pero también puede tener daño a órgano blanco y puede estar asintomático. Entonces puede ser en el anciano y voy a ver la presión de pulso, cómo va a estar. Si tiene mi paciente una microalbuminuria, si esta tiene una enfermedad renal crónica o no, y cómo está la tasa de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Si identificamos a una persona con riesgo cardiovascular alto, ¿qué voy a hacer? Bueno, eso significa que ya puede tener una enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular de alta, puede tener una retinopatía en etapa avanzada y puede tener desde angina de pecho hasta infarto, y con esto afectaciones cerebrovasculares como tipo infarto cerebral, hemorragia o un evento transitorio isquémico, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya este cuadrito que está, la verdad, muy bonito desde el 2013, y tenemos los riesgos, cómo está catalogado, desde presión normal, la presión, luego si normal alta, cómo está, y aquí ya utilizando de prehipertensión, que sería el nombre, el grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, sin factor de riesgo, bueno, entonces lo vamos a dejar hacia que, pues no tiene una alta probabilidad a tener enfermedades cardiovasculares altas. Y tengo ya dieta, ejercicio y puede estar consumiendo, tal vez si es el caso, algún fármaco. Pero si tiene de 1 a 2 factores con un grado 1 de hipertensión, ya tiene un riesgo moderado, y de ahí nos vamos hacia más de 3 factores, pero si tiene un grado 2 de hipertensión, definitivamente tiene un riesgo alto. Y si ya tuvo un evento cerebrovascular sintomático con un estadio de enfermedad renal crónica alto, entonces ya definitivamente tiene un riesgo muy alto, y con esto puedes generar estadísticas lamentablemente de mortalidad. ¿Listo? Entonces, esto fue a grosso modo una síntesis de hipertensión arterial de origen principalmente primario. Espero que sea en pro de su capacitación y sobre todo de los pacientes que atienden. Muchísimas gracias. Soy la doctora Carmen Rivera. Le dejo mis datos. Nos vemos la próxima.